en el reino de Reestice, en su capital, Reestice. Allí se encuentra el castillo Aroulente, que contiene el Palacio de Valencia, dentro del cual hay una usina. En la usina, donde generaciones de reyes desempeñaban sus funciones, su legítimo propietario, Ramposa III, no se encontraba en ninguna parte. En cambio, la habitación estaba siendo ocupada por el segundo príncipe, Sanak Bayeon y Gan Arail Baiself. La cara de Sanak se oscureció mientras miraba los documentos que se presentaron. Un gran suspiro escapó de su boca. Seguramente nadie podría mantener una expresión alegre después de leer dichos documentos. Su contenido detalla el estado actual del reino. Durante la batalla de las llanuras de Katze, aunque sería más exacto llamarlo una masacre, gran parte de la población del reino perdió la vida. Aún así, no era como si el daño infligido en el reino fuera letal. Su población era de alrededor de 9 millones. 180.000 murieron. Una mera pérdida del 2%. Además, una multitud de ellos eran el segundo o el tercer hijo de los granjeros, por lo que prácticamente eran hombres libres. En otros casos, habían perdido aprendices sin apenas experiencia. Entonces, aunque decir esto en voz alta sonaría cruel, nada de valor se perdió con sus muertes. Aún así, habían perdido el 4% de su población masculina, aquellos que eran jóvenes y fuertes. El impacto negativo de esta pérdida se hizo evidente gradualmente y todo esto se describió claramente en el documento. Sanak dejó escapar un gemido cuando colocó el documento sobre la mesa. Su visión se centró en la otra persona en la habitación. Oye, hermana, ¿cómo lidiarías con esto si estuvieras a cargo? Al escuchar la pregunta, su hermana, Renner Teyere Chardelon Lail Baiself, que estaba sentada en un diván lejos de él, sonrió mientras levantaba la cabeza. Renner, que estaba mirando a través de un conjunto diferente de documentos, tenía una sonrisa preocupante. Incluso si me preguntaras qué haría Goni-sama, ¿cómo puedo darte una respuesta cuando ni siquiera me has dado suficientes detalles en tu pregunta? Se trata de esto. Sanak no se molestó en dar una explicación, simplemente recogió los documentos que había dejado y los entregó. Renner se levantó, caminó hacia Sanak y le quitó los documentos. ¿Esto? Después de escanear el documento de arriba a abajo, Renner respondió en un tono casual. Eso no hay nada que podamos hacer al respecto, ¿verdad? ¡Ay Dios! Sanak levantó la cabeza hacia el cielo. Si su hermana, que era mucho más brillante que él, dijo esto, entonces realmente no había nada que pudieran hacer al respecto. Sin embargo, como gobernantes, no podían simplemente renunciar a algo como esto tan fácilmente. ¿Es este asunto realmente tan problemático? Aunque la fuerza de nuestra nación ha disminuido temporalmente, pero eso es todo temporal. No creo que sea lo suficientemente grave como para garantizar que hagamos algo al respecto. Si el poder de nuestra nación se debilita, entonces la gente comenzará a morir de hambre, ¿verdad? Debido a los repetidos enfrentamientos que tuvieron con el imperio, su incapacidad para almacenar suficiente grano había continuado hasta la actualidad. Fue en estas condiciones que se dieron la crucial región productora de granos de Errantel, que estaba directamente bajo el gobierno del rey, al reino hechicero. La pérdida de vidas en el campo de batalla también significó que perdieron una parte considerable de su fuerza laboral. Quizás los efectos consecuentes no fueron tan pronunciados por el momento, pero años después, era muy probable que la disminución en la producción de granos causara que el precio del grano se disparara hasta el punto en que los pobres ya no pudieran pagarlo. No, era seguro decir que esto definitivamente iba a suceder. Eso tiene sentido. Eso tiene mucho sentido. Dime, hermana, si es tan insignificante como lo haces parecer, ¿cómo lidiaremos con la posibilidad de que se produzca una sequía o una ola de frío que cause la pérdida de la cosecha? Los druidas de alto nivel parecen tener la capacidad de controlar el clima,
por lo que creo que al menos tendremos una manera de lidiar con los problemas relacionados con la luz solar. Como solo tendríamos que contratar aventureros para ello, sería muy rentable. Aún así, ya sea que existan o no tales aventureros druidas de alto nivel, es algo que deberíamos descubrir lo antes posible. Si esto sucediera en el pasado, siempre podríamos confiar en los aventureros del imperio en casos de emergencia, pero ahora que el imperio se ha convertido en un estado vasallo del reino hechicero, eso podría resultar difícil. Ah, ya veo, entonces manejemos las sequías de esta manera. ¿Qué pasa con las olas de frío, hermana? Los druidas también tendrían que trabajar duro en eso. Sanak observó cuidadosamente la cara de Renner, una que le es demasiado familiar. ¿No sabe ella sobre eso?, pensó Sanak. Como dijo Renner, los druidas de alto nivel pueden lanzar hechizos para crear lluvia temporal, por lo que las sequías podrían tratarse. Sin embargo, él recordaba haber escuchado del marqués Raeven, su confidente, que la magia druida no tiene poder contra las olas de frío. Para una ola de frío, el clima debe mantenerse durante toda la temporada. Para SN, se debe asignar un druida de alto nivel a cada aldea. Simplemente no era realista reunir varios cientos druidas de alto nivel, los cuales eran raros para empezar. Este nivel de conocimiento en magia no era parte de la educación convencional, por lo que no se enseñaba incluso en familias nobles. Este hecho también se aplica a la realeza. La única razón por la que el príncipe Sanak sabía lo que sabía sobre los druidas era porque había buscado activamente esa información. El hecho de que los lanzadores de magia no tenían un estatus alto en el reino probablemente fue la causa. Si fuera como el imperio donde existe alguien tan grande como el lanzador de magia triple, podría haber sido una historia completamente diferente. Sin embargo, la ignorancia del reino hacia la magia y el deseo de caballeros valientes y fuertes ya se habían arraigado profundamente en su cultura. Un lanzador mágico capaz de cambiar el status quo nunca apareció. Como resultado, los nobles que creían que la magia es cobardía en el campo de batalla transmitieron esa noción a las próximas generaciones. La ignorancia sobre la magia se convirtió en desdén, y nació un círculo vicioso. Para Sanak, la magia era un arte con un poder increíble. Debido a que las personas se alejaban de este arte, debido a las viejas y aburridas tradiciones, llegaría un día en que el reino perdería incondicionalmente en la lucha por el poder con sus países vecinos. Por lo tanto, Sanak había considerado contratar a un maestro con conocimientos de magia para sus futuros hijos. Algunos nobles deberían hacer lo mismo una vez que descubran que la realeza está siendo educada en ese campo, ¿verdad? No, incluso sin hacer algo así, la aparición del rey hechicero, alguien quien domina una magia poderosa, causó un cambio de paradigma en las mentes de los ciudadanos del reino, tanto entre nobles como entre plebeyos. Quizás la era en la que todos querrían aprender sobre magia finalmente había llegado. Aunque era decepcionante que el desencadenante del cambio fuera una fuente externa, en última instancia era beneficioso para el reino, por lo que aceptaron este cambio. Teniendo en cuenta el estado actual del reino, era natural que Renner no lo supiera. Incluso un genio llegaría a la respuesta incorrecta en un territorio desconocido. Confiar ciegamente en su hermana podría resultar muy peligroso. Sin embargo, Renner era cercana con el equipo de aventureros de clase adamantita Blue Roses, por lo que obtener información detallada sobre un hechizo probablemente no era demasiado difícil para ella. Era realmente posible que su hermana, una persona que podría describirse como alguien con una inteligencia sobrenatural, supiera del problema, pero no se molestó en consultar con sus fuentes. Por otra parte, Renner no tenía motivos para mentir sobre un detalle tan pequeño. Probablemente fue solo una rara manifestación de su lado humano. En otras palabras, ella está siendo una idiota. Estaba claro que Renner no tenía interés en el trono, su objetivo le parecía pequeño a Sanak. Es mejor decir que su objetivo se volvería inalcanzable si ella ascendiera al trono. Incluso si ella conspira contra él,
no la beneficiaría directamente. Hermana, es difícil lidiar con una ola de frío incluso con el poder de un druida. ¿En serio? Si ese es el caso, sería bastante desafortunado. Ah, pero el problema es sobre el grano, ¿verdad? Tenemos muchos suministros, así que no es un problema. Esa es una excelente noticia, Oni-sama. Sanak hizo exactamente la cara opuesta a la sonrisa de Renner. Por grano, no te referirás a ese, ¿cierto? No me gustaría tocarlo. ¿Estás segura de que la gente no se convertirá en no muertos si comen demasiado? Si uno preguntara si el reino tiene excedentes de grano, la respuesta sería sí. Un suministro generoso estaba esperando en los almacenes de algunos comerciantes. Pero no deberían hacer planes basados en dicho grano, porque técnicamente no era del reino. El reino hechicero, gobernado por el terror que representaba el rey hechicero, alquiló esos almacenes a los comerciantes del reino y puso grano allí. Tal cosa nunca había ocurrido a lo largo de toda la historia del reino. Aparentemente, a los comerciantes se les permitió vender el grano, pero su precio era un poco más alto que el precio de mercado debido a una tarifa. El precio fue establecido por el reino hechicero sin espacio para la negociación. Como tal, la gente no compró nada y se quedó allí, esperando en los almacenes. La riqueza del reino no fluía hacia el reino hechicero en este momento, por lo que, francamente, esto no fue perjudicial para el reino. La situación actual hacía parecer que todo estaba bien, pero Sanak, coincidiendo con Renner, pensó que era parte de la estrategia del reino hechicero. El reino santo está consumiendo el mismo grano, por lo que el grano debería ser inofensivo, ¿verdad? No, tal vez querían que pensáramos de esa manera y solo el grano en la capital estaba contaminado. Renner sonrió amargamente. Realmente no lo crees, ¿verdad? Bueno, supongo que no. Después de todo, verificamos el contenido. Con respecto al uso de los almacenes en la capital, la declaración oficial del reino hechicero era que era para almacenar granos que se utilizarían como ayuda alimentaria para el reino santo. Aparentemente se hicieron planes para transportar el grano al reino santo desde estos almacenes. En cuanto a la logística, debido a la falta de protección para las caravanas, si fueran atacados por bandidos o monstruos, la responsabilidad de eso recaería en el reino hechicero. Contratar mercenarios sería la solución obvia, pero el reino hechicero propuso simplemente instalar una bandera que haría extraordinariamente obvio que esos carruajes les pertenecían. Aparentemente como una forma de autodefensa, el reino, deseando evitar conflictos innecesarios, aceptó las propuestas del reino hechicero bajo las condiciones de que sus muertos vivientes no ingresen a las fronteras del reino y que se deba pagar un impuesto de tránsito. Mirando hacia atrás ahora, aceptarlo fue sin duda una decisión errónea. Básicamente, habían permitido que las caravanas que izaban la bandera del reino hechicero desfilaran por la capital real en procesión, hasta los muelles donde se dirigían al reino santo. Esto mostró claramente, tanto a los ojos nacionales como a los extranjeros, cuán débil parecía el reino en comparación con el reino hechicero. No importaba el hecho de que el reino hechicero parecía entusiasmado en ayudar. Sus envíos eran frecuentes y continuaron hasta el día de hoy. Si la dignidad de una nación se perdiera poco a poco de esta manera, tarde o temprano el reino tendría que elegir entre una rebelión total contra el reino hechicero o arrodillarse en servidumbre hacia ellos. Se teoriza que el imperio ya había experimentado tal ataque y se vio obligado a elegir la segunda opción. Es una trama insidiosa, pero indudablemente efectiva. Lo que es peor es el hecho de que estaban haciendo esto como una ayuda humanitaria, por lo que era prácticamente imposible que el reino se negara. El demonio que una vez había trastornado la capital del reino, Jaldabaoth, quien finalmente fue derrotado por el rey hechicero, había dirigido un ejército de semihumanos para atacar el reino sagrado. La región norte se había desgarrado y apenas era reconocible. En comparación con el daño sufrido por el reino,
el Reino Santo sufrió un destino peor. Al menos según lo que escuchó Sanak. Aunque la mitad norte del Reino Santo fue destruida casi por completo, su mitad sur apenas fue tocada. Después de que la Santa Reina falleció y el nuevo rey ascendió al trono, la muerte de los nobles en el norte causó disturbios generales en sus tierras. Los nobles en el sur comenzaron a pelear internamente, y otros incidentes similares causaron bastantes problemas para el Reino Santo. Los conflictos simultáneos hicieron que las dos mitades del Reino Santo pelearan por el poder y sus propios intereses. El resultado fue una ayuda demorada para la gente del norte, algunos ni siquiera podían adquirir alimentos de manera estable. Lo que les salvaron fue el grano provisto por el reino hechicero, el grano que se enviaba desde los almacenes del reino al Reino Santo a través de rutas terrestres y marítimas. Un plan absolutamente brillante, pensó Sanak. En una situación tan grave, no tenían tiempo para preocuparse de dónde venía la comida, incluso si venía de los no muertos. Si hubiéramos sido nosotros quienes proporcionamos la ayuda alimentaria, la buena voluntad que el rey hechicero ha estado recibiendo habría sido sin duda la nuestra. Pero no hay forma de que podamos hacer eso en estas condiciones. ¿Qué habría pasado si esa batalla nunca hubiera sucedido? No, como mínimo, si Jaldabaoth no hubiera saqueado todo tipo de recursos durante el caos en la capital real, al menos estarían en una mejor posición de lo que estaban ahora. Si ellos hubieran sido los que proporcionarían ayuda alimentaria al Reino Santo, no habría forma de que la reputación de los muertos vivientes fuera tan buena como lo es ahora. Pero eso no fue lo que sucedió. Después de recibir noticias de la coronación del nuevo rey, el diplomático enviado por el reino recibió el hombro frío según los informes posteriores. Esta no fue una guerra fría causada por políticas nacionales que antagonizaron a los países vecinos. La relación entre los dos países nunca había sido tan mala durante el reinado de la difunta Santa Reina, Calcabezares. Quizás las relaciones comenzaron a empeorar antes de la escasez de granos, cuando el reino se negó a proporcionar apoyo militar contra la invasión del Reino Santo por parte de Jaldabaoth. Eso podría haber asestado un golpe fatal a su relación. Después de todo, había sido un momento aún más caótico para el reino debido a las grandes pérdidas infligidas por la poderosa magia del rey hechicero, Ain-Soal-Gaun. Además, habían perdido a algunos de sus guerreros más célebres, el más importante de los cuales era el capitán guerrero Gasef Stronov, famoso por ser el más fuerte en todo el reino. ¿Qué ayuda podrían haber brindado contra un demonio tan poderoso en ese momento? Cualquier cosa que pudieran decir ahora solo sonaría como una amarga excusa de un reino despiadado, pero cualquier otro país en la misma posición que el reino que recibió tal pedido de ayuda respondería de la misma manera. Solo el reino hechicero envió ayuda militar y alimentos, por lo que el reino palideció en comparación. De hecho, según los diplomáticos, el Reino Santo del Norte ya se había inclinado favorablemente hacia el reino hechicero. Problema tras problema sin soluciones causó un retraso en la respuesta. Fue en este momento cuando finalmente pudo ver la imagen más grande y el problema igualmente grande. Aunque esto parecía ser la casual convergencia de numerosas coincidencias, la situación podría dar la falsa impresión de que todo estaba conectado. No, podría ser. Oni-sama. Oye, hermana. Puedo escucharte bien, no hay necesidad de gritar. No soy tan viejo. Ya que has ignorado a tu hermana que está parada frente a ti, perdiéndote en tus propios pensamientos, crearé algunos recuerdos desagradables para ti como venganza. ¿O estabas pensando en algo? No es solo que estoy siendo demasiado paranoico. Renner se volvió hacia él, sus ojos llenos de lástima. No estoy muy segura, pero seguramente sea eso. Hablas de cosas negativas todo el tiempo, así que, naturalmente, cada uno de tus trenes de pensamiento inevitablemente se desviaría hacia los peores escenarios. Eso tiene sentido. Tal vez. Emma Chem, probablemente tengas razón. Sobre el Reino Santo,
El conflicto entre el norte y el sur está a solo un paso de convertirse en una guerra civil, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿qué lado ganará? Aunque el norte agotado no parece tener una oportunidad de pelear en absoluto. Bueno, tal vez. El hecho de que alguien de gran renombre del norte muriera es un factor influyente. Después de todo, esa mujer paladín también murió. No sé mucho sobre eso. ¿Fue alguien famoso? Emma Chem. Por lo que escuché, podría estar vinculada con nuestro capitán guerrero. Ella visitó nuestro reino una vez, es una pena que no pudiéramos encontrarnos. Saltarse la secuencia normal de reuniones para otorgar audiencia inmediata a un enviado no oficial no era apropiado. La familia real sería menospreciada si la reunión llegara demasiado temprano. Para cuando los diplomáticos emitieron ese juicio, ya habían abandonado la capital. Si supieran lo que hacen ahora, deberían haber organizado una reunión con ella sin importar qué. Quizás podría haberles ayudado a obtener una opción de respaldo potencial para el futuro. En aquel entonces, tu juicio era diplomáticamente correcto. Si no fuera por ti diciéndome que no lo haga todo el tiempo, habría pensado que no era un gran problema conocerlos. Hacer que el rey los conozca de inmediato definitivamente hubiera sido inapropiado, pero si un príncipe lo hiciera, debería haber estado bien. ¿No fue Oni-sama quien tomó la decisión final él mismo? Renner hizo un puchero. Era una expresión lo suficientemente linda como para ganarse fácilmente los corazones de la mayoría de los hombres. Un sinnúmero de personas ya habían sido víctimas de ella. Oni-sama, eres el sucesor actual del trono, pero hay algunos quienes no te aceptan en secreto. Debe evitarse cualquier posible causa de chismes, por pequeña que sea. Me molestaría mucho si no aseguras el trono. Y causar una rebelión en este momento también sería un problema. Si eso sucede, no podrás cumplir tu promesa. Emma Chem, eso es verdad. Ella no disfrazó sus intenciones en absoluto, pero no obstante fue convincente. Hectómetros, normalmente así es como irían las cosas, el reino hechicero ha estado proporcionando ayuda al reino santo del norte. Si todo fuera de acuerdo a sus planes, tendrían un país fácilmente manipulable en sus manos. Deberíamos intentar contactar con el sur. Si era el reino santo del norte el que mantenía relaciones amistosas con el reino hechicero, entonces el sur debe ver al reino hechicero como su enemigo. Si el reino formara una alianza con el sur, era posible que pudieran contener un poco los esfuerzos del reino hechicero. Eso es cierto, sin duda sería un desarrollo deseable. Hay otra razón por la que las dos mitades están una contra la otra, eso siendo las nuevas enseñanzas de la predicadora sin rostro, que tampoco pueden ser buenas para el reino. Eso. La sin rostro. Un apodo para la predicadora que apareció después del caos causado por Haldabaoth. Aunque parecía que su verdadero nombre se hizo público, el apodo ya se había extendido mucho más que su nombre real. Su enseñanza, atesorada por sus muchos seguidores, era: la debilidad sin el impulso de mejorar uno mismo es un pecado, todos deben esforzarse para volverse más fuertes. Ese era más o menos un concepto comprensible para la mayoría de las personas. Aunque hubo un amplio apoyo a sus enseñanzas en el norte, no solo fue impopular, sino que también se evitó en el sur. Sin embargo, este fue el resultado predecible. Para la clase dominante, ese tipo de mentalidad solo invitaría a la inestabilidad a aquellos que están en la cima. Quizás esa fue la razón principal por la cual los nobles en el sur, que aún conservaban su autoridad, y el rápido deterioro del norte están en conflicto. Lo que estaba dirigiendo la sin rostro era más una comunidad que una religión. Debido a eso, los 4 grandes dioses todavía eran adorados como de costumbre, y nunca surgieron problemas con las instituciones religiosas. Al mismo tiempo, el recién coronado Santo Rey dio su consentimiento al grupo, dividiendo aún más el norte y el sur. No es extraño ocultar la cara. Aparentemente,
La sin rostro siempre aparecía en público con una máscara.